Muy bien, jóvenes, ya ustedes en los videos vieron lo que sucede cuando una sustancia cualquiera se ve sometida a un aumento de la temperatura. En estos casos suele haber una dilatación. Cuando aumenta la temperatura, las sustancias se dilatan. Cuando disminuye la temperatura, las sustancias se comprimen, es decir, aumentan o disminuyen su tamaño. En este caso lo vamos a ver solo exclusivamente en dilatación lineal, es decir, una barra que extiende su longitud. No nos importan sus otras dimensiones. Entonces, en ese caso tenemos el ejemplo de una barra inicial de cobre, que es la que se ve allí, que está a una temperatura inicial T sub 0. Y tiene una longitud inicial que es longitud L sub 0. Si nosotros sometemos esa barra a un incremento de la temperatura hasta obtener una temperatura final, obviamente esa barra va a aumentar su longitud y va a tener una longitud final que vemos aquí, longitud final LF. ¿Sí? ¿Cómo yo calculo la diferencia entre las temperaturas? Se suele usar esta letra que se llama delta, que significa la diferencia, y simplemente restar la temperatura final menos la temperatura inicial, y ahí obtengo la diferencia. Delta es un símbolo de resta, un símbolo para hallar la diferencia. Entonces, efectivamente, el delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto que vemos aquí, lo único que significa es que para yo calcular la variación de la temperatura, resto la temperatura que tenía al final la barra menos la temperatura que tenía inicialmente. ¿Sí? De la misma manera, si yo calculo la longitud, la diferencia de la longitud, es el delta L, es ver la longitud final menos la longitud inicial. ¿Sí? Yo resto esta en la longitud de esta barra menos la longitud de esta barra y obtengo delta L. Pero ese delta L, que es este trocito que está acá, es decir, exactamente lo que varió, también se calcula con esta fórmula, que está dada por alfa, que ya vamos a hablar de qué significa alfa, por la longitud inicial, por la variación de la temperatura. Esta alfa es el coeficiente de dilatación de cada sustancia. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos entonces la longitud inicial de la barra, que la llamamos L sub 0, la longitud final de la barra, que la llamamos L sub F, tenemos la temperatura inicial de la barra, que la llamamos T sub 0, y la temperatura final de la barra. Esto hasta ahora es muy sencillo. La variación de la temperatura se consigue restando la temperatura final menos la inicial. La variación de la longitud es restar la temperatura final menos, perdón, la longitud final menos la longitud inicial. ¿Qué pasa con ese alfa? Antes tenemos efectivamente las variaciones. ¿Cómo se calcula? Se calcula así la variación de la temperatura, así la variación de la longitud. Y si yo solo quiero calcular esto, también hay otra fórmula muy importante, que es la que me da por alfa multiplicado por la longitud inicial y por la variación de la temperatura. Así yo tengo el trocito de longitud que se extendió, la variación de la longitud. Muy bien, veamos ahora, ¿quién es alfa? Alfa es el coeficiente de dilatación de los elementos. Eso siempre hay que buscarlos en una tabla. El alfa es exactamente un componente que se ha calculado experimentalmente y que es distinta para un metal, es distinta para un gas. Para un gas no hablemos porque estamos hablando de dilatación lineal. Solo cosas, barras que tienen una longitud. El gas no lo puedo tener en una longitud. Entonces, ese alfa varía en función de cada una de las sustancias y siempre tenemos tablas que buscar para hallar ese valor.
Entonces ese coeficiente de dilatación de un determinado elemento, por ejemplo el del hierro, el alfa del hierro es 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Este grado centígrado a la menos 1 es como se mide este alfa, este cociente alfa. Su unidad es grados centígrados a la menos 1. En el caso del hierro, entonces, es 1,2 por 10 a la menos 5. El hierro es uno de los metales más maleables que hay en la naturaleza, al igual que el oro. Me eché para atrás, esperen un momento. Entonces, al igual que el oro tiene 1,4 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Ese es su coeficiente de dilatación, específicamente del oro. Cada vez que necesite tener una barra de oro, tengo que usar este coeficiente, este valor. Cada vez que sea de hierro, tengo que usar este valor. Entonces, esa alfa, como vimos, se calcula, su unidad es grados centígrados elevado a la menos 1. Ese grado centígrado elevado a la menos 1 siempre tiene que saber que al tener una potencia negativa, quiere decir que está en el denominador, pero de eso hablaremos luego. Entonces, si vemos aquí hay una tabla y por todos lados se pueden conseguir estas tablas donde me dicen cuál es el coeficiente de dilatación lineal de varias sustancias, del aluminio, del latón, del concreto. Fíjense que en el concreto hay un margen, porque dependiendo de las características de un concreto específico, pues puede ser 0,7 o 1,2. El cobre, el vidrio Pyrex tiene un coeficiente de dilatación bastante grande, ¿se ven? Y fíjense, por ejemplo, el del vidrio común. El vidrio común se dilata muchísimo. Vamos a hacer varios ejercicios y dependiendo de qué sustancia es la que se está dilatando en una situación específica, cuál de estos valores de alfa usamos cada vez. Hay que tener siempre esto a mano. Muy bien. Entonces, respecto a los cálculos, dijimos que la variación de la longitud era igual a alfa por la longitud inicial por la variación de la temperatura, ¿sí? Pero también yo puedo calcular la variación de la longitud teniendo la longitud inicial, ¿sí? Y sumándole cuánto varió la temperatura. Si medía 8 centímetros y subió 3 más, entonces yo digo 8, le sumo los 3 y me da 11. Entonces quiere decir que la variación de la longitud también la puedo calcular como la longitud inicial, sumándole el trocito que aumentó, ¿sí? Si se fijan bien, esta longitud vale esto, también se calcula así. Ahora bien, vamos a hacer unas conversiones aquí para los cálculos que más se suelen usar en estos casos, porque si se fijan bien, esta delta L es esto que está aquí. Entonces vamos a sustituir donde dice, donde está esto, por estos valores, que alfa por L sub 0 por delta T. Es decir, este alfa por L sub 0 por delta T lo vamos a colocar aquí donde dice delta L, coloco aquí. Si se fijan, aquí tengo L sub 0 y L sub 0 en 2 sumando, puedo sacar factor común y me queda que esta es la ecuación, que L sub 0 igual a 1 más alfa por delta T. Y sacando factor común de aquí, a L sub 0 de aquí, a L sub 0 de aquí me queda 1 y aquí me queda alfa por delta T, por la variación de la temperatura. ¿Qué es lo usual? Lo usual es yo calcular este valor y usar esta ecuación. Esta ecuación se usa más que esta segunda ecuación. Esta segunda ecuación la puedo usar, pero la que más se usa es esta que está aquí arriba, o sea, una combinación de esta con esta, ¿sí? Muy bien. Luego vendría dilatación volumétrica, pero esa dilatación volumétrica quiere decir que aumenta el volumen, lo veremos más adelante.
por ahora tenemos estos para poder resolver los ejercicios que les voy a mandar.